Le agradecemos al pastor Francisco la invitación de colaborar con ustedes, poder traerles un poco de información. Me gustaría preguntarles si alguien conoce el Museo de la Biblia. Voy a levantar su mano. ¿Quién sabía de la existencia? ¿Nadie? No, ninguna persona. Bueno, les comento rápidamente qué es el museo. El museo es una asociación civil. No dependemos del gobierno, de ninguna institución privada. Nos mantenemos básicamente de donaciones. El museo inició con 15 Biblias en un departamento donde estaba la estufa de un lado, la cama y del otro lado la exposición de Biblias. Ahorita el museo cuenta con alrededor de 3.500 ejemplares completamente diferentes. Es una gran bendición el tener todo este acervo. Si ustedes gustan visitar el museo, al final se pueden acercar conmigo, les doy la dirección. Estamos ubicados en la Ciudad de México. Y ahorita tenemos un campus en Tultitlán, muy cerca de aquí. Se acaba de inaugurar este campus. Entonces, bueno, es el primer museo de la Biblia en todo el continente. Se funda en el año 2000. Posteriormente se funda un museo de la Biblia en 2003 en Brasil, un museo que pertenece a sociedades bíblicas. Hay otros museos itinerantes, algunos en Argentina, y el año pasado se fundó uno en Washington. Pero el primero de todo el continente fue este, el año 2000. Ya tenemos 19 años. ¿Y qué es lo que se está celebrando? Me gustaría preguntarles, ¿qué versión es la que ustedes ocupan? Reina Valera. La mayoría, no es que todos. Y les preguntaría, ¿saben quién es el traductor de su Biblia? Casiodoro del Reino, exactamente. Les voy a contar más o menos la historia de Casiodoro. Dejaré al final un tiempo para preguntas si alguien desea preguntar algo. Lo voy a dividir en dos. Ahorita solamente vamos a entrar a la parte histórica de la Biblia. ¿Saben cuáles son los idiomas originales en los que se escribió la escritura? ¿Sí? Hebreo para el Antiguo Testamento, arameo para algunas porciones y griego para el Nuevo Testamento. De aquí que sea muy importante esta traducción, la Biblia del Oso, porque es una de las primeras traducciones que se hacen del idioma original. Para el siglo XVI estuvo prohibida la traducción de la Biblia. Estuvo prohibida y solamente se podía tener en latín. La Vulgata Latina que traduce San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Desde el siglo IV hasta el siglo XV, con la invención de la imprenta, la Biblia que predominaba y que fue impuesta fue la Vulgata Latina. Posteriormente viene, ¿saben cuál es el primer libro que se imprime? Gutenberg. La Biblia imprime en 1452 a 1457. Posteriormente, para 1492, ¿qué está sucediendo? De este lado en México viene el descubrimiento de América, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo en España? La reina Isabel la Católica está haciendo una expulsión masiva de judíos españoles. Se impuso, ya que contaba con muchas religiones, España estaba dividida en 4 reinos. Las religiones que predominaban eran el cristianismo con los católicos, posteriormente estaban los judíos, los moros, etc. Obviamente lo que quiere la reina Isabel es unificar la iglesia, hacer una sola, y empieza a bautizar. Y aquí tenemos los primeros intentos de la Inquisición. Esto es importante mencionarlo, porque nuestra Biblia, la Biblia del Oso, estamos celebrando, era una Biblia condenada a la hoguera. Y vamos a contar un poco la historia de cómo es que tenemos este ejemplar. ¿Qué es lo que hace nuestro traductor Casiodoro del Reino? Es triste a veces preguntarle a las congregaciones, a los cristianos mexicanos, ¿quién es Casiodoro del Reino? Y que no nos sepan contestar. Si nosotros le preguntamos a un alemán quién es Martín Lutero, nos va a decir, ¿cómo se atreve? Nos va a decir quién es Martín Lutero porque
historia Sí, señor. del cristianismo. Pero si yo le pregunto a usted, ¿quién es Casimiro de Reina? ¿Quién es Juan de Valdés? Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda? ¿Saben quiénes son estos personajes? ¿Los conocemos? ¿Sabemos de su historia? Entonces, bueno, se están computando varias celebraciones en este año. Son 450 años de la primera Biblia completa al español. Antiguo y Nuevo Testamento en un solo tomo, cosa que no se quería. Estaba prohibida la traducción. Para empezar, de los idiomas originales se tenía que traducir solamente de latín al idioma que vaya a ser, en este caso el castellano. Ese era una de las normas, ¿no? Que se tradujera de latín. Pero aparte estaba prohibida traducirla a lenguas vernáculas, es decir, al español. Estuvo prohibida la Biblia al español. Aquí en México se prohibió la Biblia por más de 400 años, desde el descubrimiento 1492. La primera imprenta de todo el continente estuvo ubicada en los portales de Santo Domingo. Fue la primera imprenta de todo el continente y no se imprimió nada hasta 1831. Imagínense, 1492 hasta 1831 es la prohibición de la Biblia. Y no nos veamos tan lejos. Hace algunos años las misas aquí en México se seguían dando en latín. No sé si a alguno de ustedes les tocó presenciar alguna misa en latín. El pueblo obviamente no va a entender nada, ¿no? Yo les estuviera predicando ahorita en hebreo, en griego, aquí quizás muchos no me entendieran. De ahí la importancia de que la traducción de la Biblia esté en nuestro idioma. Es una gran bendición. Entonces, bueno, continuando con la historia de Cassiodoro, él es un monje perteneciente a la orden de San Jerónimo. Venía de una casta de traductores. San Jerónimo es el traductor de la Vulgata Latina. Entonces esta orden se encargaba de hacer traducción. Era algo muy valioso para esta orden. Ellos están ubicados, pues este convento estaba ubicado en Sevilla, en España, el convento de San Isidoro del Campo. Pueden buscarlo en internet, van a ver las fotos del convento, es un convento muy bonito. Ustedes pueden verlo. Ahí es donde estaba Cassiodoro del Rey. Para seguir contando la historia de Cassiodoro es importante retomar la historia. De ahí la invitación a que ustedes se involucren más en el estudio de la escritura, como libro histórico también. O sea, sabemos que es la norma de normas que va a decir Lutero en el siglo XVI. Estuvimos celebrando los 500 años en el 2016 del primer Nuevo Testamento que se imprime en griego, que es el Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Este Nuevo Testamento es muy importante porque es base textual para la Biblia de Dios. ¿Qué es esto que Cassiodoro ocupó el Nuevo Testamento de Erasmo para hacer su traducción? También es importante el texto masorético. El texto masorético es el texto del hebreo ya con vocales. Ustedes imagínense su texto, su español, sin vocales. Si yo les escribiera con puras consonantes, una C y una S, les preguntara qué dice, ¿me podrían decir qué es lo que dice? No, ¿verdad? Muy complicado. No existía la separación de palabras. Entonces todo este proceso se va viendo en la formación de la Biblia. De ahí la importancia de la Biblia. La Biblia forma una nación. Es parte muy importante de la cultura, del intelecto. Y ahorita les voy a contar por qué. Bueno, son los 500 años entonces del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam en el 2016. 2017, 500 años de la publicación de la Biblia Políglota Computense. Una Biblia fenomenal que hace el cardenal Jiménez de Cisneros. Pero no es para el clero, es para el clero. Viene en varios idiomas, por eso se llama políglota. Pero obviamente el cardenal, al hacer este documento, por un lado, por otro está persiguiendo a los que hacen traducción. Él pertenecía a la Inquisición. Gran palabra. Pero aparte también se están celebrando en el 2017 los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que sucede? Les voy a contar más la historia de Lutero, porque esto es muy importante. Lutero, el 31 de octubre de 1517,
pone en las puertas de Wittenberg la publicación de sus 95 tesis. Yo les preguntaría, ¿ustedes son protestantes? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es lo que protestamos? ¿Qué estamos protestando? De ahí la importancia de conocer la historia de la reforma. Obviamente Lutero, al ser un monje, él no quiere reformar la doctrina de la iglesia protestante, todavía no existe como tal. Él quiere reformar la iglesia católica, esa a la que él pertenecía. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo una serie de acontecimientos que son las ventas de indulgencias. ¿Qué es la venta de indulgencias? El perdón. Básicamente se está vendiendo el perdón, se hacían hasta certificados, donde se ponía, decían, en el momento en que la moneda suena en el fondo del colector, un alma está saliendo del purgatorio. Y la gente pues, no podía preguntarse más allá. De la Biblia no estaba en su idioma, la Biblia estaba en latín. Entonces, la mayoría de la gente tampoco sabía leer. No existían universidades públicas. El costo de las Biblias es muy elevado. Para hacer un tomo de la Biblia se tardaba alrededor de 7 años. Es decir, ustedes tenían que pagar su Biblia por anticipado y se les entregaba 7 años después. Bien, aquí, si quieren su Biblia. Y no cualquiera lo podía hacer porque se mataba alrededor de un rebaño completo. Es carísimo. El pergamino, la piel de su cara. Entonces no cualquiera tenía acceso a la Biblia. No era sencillo como usted ahora la puede descargar en su celular, la versión que quiera, en los idiomas que quiere, no le cuesta, no lo van a matar y no la leemos. Entonces, bueno, Lutero publica sus 95 tesis. No eran para el pueblo, obviamente, las escribe en latín. Se ponían en las puertas, los estudiosos llegaban, las leían y dentro tenían una discusión sobre esas tesis. Pero pues, obviamente ya existía la imprenta. De ahí que decimos que si no hubiera existido la imprenta, quizá no hubiera venido el humanismo con Erasmo de Róterdam y la reforma protestante. Y sin la reforma protestante y el humanismo, usted no tendría Biblia en español. Esto es muy importante. Estos datos, estos procesos históricos son clave para la formación de la Biblia en español. Entonces, obviamente les digo, ya existía la imprenta, los seguidores de Lutero dicen esto está muy bueno, lo traducen, lo imprimen y empiezan a repartir sus 95 tesis en las calles. ¿Qué es lo que encuentra Lutero en la Biblia? Él al estudiarla, al profundizar, empieza a buscar la palabra purgatorio. ¿Qué creen? No está en la Biblia. Busca la palabra papa, busca la palabra indulgencia y no encuentra nada de eso. ¿Pero qué es lo que encuentra? Al llegar al libro de Romanos, las oraciones por gracia, es decir, es un regalo. ¿Okay? Entonces, él al llegar a esta conclusión, al entenderlo, al estudiar la Biblia, dice, esto lo tiene que saber el pueblo. Pero ¿cómo lo va a saber? ¿Cómo lo va a descubrir si no tiene la Biblia en su mano? No sé si conozcan las olas de Lutero, solo la Biblia, solo la fe, las han escuchado. ¿Sí? Voy a profundizar más en solo la Biblia. Lutero va a decir que ustedes tienen la libertad y están prácticamente obligados a cuestionar, a preguntar en la Biblia, esto que me está diciendo, ¿en dónde lo puedo cotejar? No sé si ustedes sepan, en la Biblia es el documento del que más tenemos copias manuscritas, antiguas. Si alguno se ha preguntado cómo sé que lo que dice la Biblia es verdad, o les han dicho, es que está toda cambiada, es hombres. Pues ustedes les pueden decir, tenemos alrededor de 32,000 manuscritos antiguos de la Biblia. No hay libro que llegue a tal cantidad de manuscritos, ni a las 100 copias. Imagínense 32,000 copias repartidas en todo el mundo. De ahí que no tenemos un original de la Biblia. Parece desventaja, pero es más una ventaja. Si tuviéramos un original, tendremos que preguntarnos qué lo tiene. Y como sé que lo tiene, me va a dejar verlo y que no lo ha cambiado. ¿No? En cambio, tenemos copias encontradas a lo largo de todo el mundo. Hay que decimos que la Biblia es patrimonio universal.
Bueno, entonces Lutero dice, necesitamos hacer una traducción para el pueblo, que la gente descubra esto que yo descubrí. Y él entonces empieza con su publicación de las 95 tesis y no tiene un rompimiento con la iglesia hasta 1520, 21. ¿Qué es lo que está sucediendo en México en 1521? La caída de Tenochtitlan, la conquista. De ahí por eso se prohibió la Biblia, porque decían, les vaya a salir un Martín Lutero en el Nuevo Mundo. Era un miedo, era algo que no convenía. De ahí por eso la Biblia se prohibió la lectura en México. Pero bueno, entonces Martín Lutero empieza a formar una nación con la Biblia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ustedes imagínense a los niños teniendo discusiones teológicas en la calle sobre la venta de indulgencias con los adultos, porque Lutero dice, voy a hacer mi traducción de la Biblia para el niño en la calle, para el hombre en el mercado, para la mujer en la casa, es decir, para cualquiera, que con cualquier intelecto pueda entender la Biblia. Esa es la idea y el principio de un traductor. Al hacer su traducción, lo que va a hacer es aclarar el mensaje. Si se los pongo más difícil, pues no estoy haciendo ni mejor como traductor, porque no lo van a entender. De ahí que las Biblias ahora sean un poco más gruesas de lo que eran antes, porque es necesario de un idioma a otro, se ocupan diferentes palabras, se va organizando el idioma, nosotros nos vamos actualizando, ¿no? Es decir, usted va perdiendo celdas. Esto es un proceso natural. Y así está siendo la Biblia. La Biblia es un proceso histórico, es un proyecto que se fue formando poco a poco. De ahí la importancia del Nuevo Testamento, que es la combinación. No podemos separar el Nuevo del Antiguo, ni el Antiguo del Nuevo, ¿no? Va habiendo cada vez más revelación hasta llegar a Jesús, ¿no? Entonces esto es lo que va a descubrir con Lutero. Y de ahí forma su traducción. Una traducción que se forma el idioma que se llama el neoaltamente. Es decir, forma un idioma la Biblia. Obliga al gobierno, al ver a los niños teniendo estas discusiones, obliga al gobierno a tener universidades públicas. Empieza la gente a leer, a prepararse, tiene la Biblia en su idioma. Entonces, hermanos, la preocupación de Lutero era: conozcan la Biblia, pregúntenle a la Biblia. Eso se llama el libre examen. Ustedes pregunten y todo lo que están leyendo cuestionen para qué fue escrito, por qué, en qué época, para no sacarla de contexto. La Biblia no se tiene que sacar de contexto. Fue escrita en un periodo específico, en un momento histórico. Entonces es importante conocer de la historia de este tiempo para poder entender mejor la Biblia. Esto fue lo que empezó a descubrir Martín Lutero. Después van a venir los reformadores. ¿Quiénes son los reformadores? Las personas que adoptan esta idea de solo la Biblia. Les comenté, les hice comentario hace rato de algunos de ellos, como Juan de Valdés. Y me dirán, pues, ¿quién es Juan de Valdés? Yo no lo conozco. Pues Juan de Valdés es un traductor, es un reformador. Él traduce solamente los salmos y los evangelios al español, antes que la Biblia del Oso, y es parte de la gramática castellana. Juan de Valdés es parte de la gramática, y no lo conocemos, ¿no? Pero él es uno de los primeros que empieza a hacer traducción al español. Francisco de Encinas igualmente traduce el Nuevo Testamento al español. Juan Pérez de Pineda es otro reformador. Él revisa el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas y hace su Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento es muy importante, de Juan Pérez de Pineda, porque es el que se va a querer introducir a España, al convento donde está Casadoro del Reino, nuestro traductor. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda, que conozca más o menos la historia de la Reforma. ¿Vamos bien? ¿Vamos a recorrer? Voy a decir muchas fechas, entonces va a ser un poco complicado. Tratemos de imaginarnos una línea de tiempo. Les dije, se empieza a escribir la Biblia, hebreo, arameo, griego. Siglo IV después de Cristo viene la
traducción al latín, al pueblo. El pueblo deja de hablar obviamente en hebreo y en griego. Se impone esta traducción hasta el siglo XV, 1000 años después. Se impone hasta la Biblia de Gutenberg. Vienen todos estos acontecimientos que les estoy diciendo del descubrimiento de América, la expulsión masiva de judíos españoles, después la Reforma Protestante, las publicaciones, la llegada del humanismo con Erasmo de Rotterdam. ¿Quién es Erasmo de Rotterdam? Él es un humanista holandés. Estamos hablando de la época del oscurantismo, la época medieval, donde el cuerpo era algo inmundo, era la visión del alma. Los retratos se hacían cubiertos, las obras no las firmaban los autores porque no se daban gloria a ellos, las pinturas. Pero con el humanismo viene algo importante. ¿Qué es lo que va a pensar Erasmo de Rotterdam? Hay que regresar al valor que Dios nos da en la Biblia, al valor que Dios le da al hombre en la Biblia. Si nosotros nos ponemos a pensar qué somos en este universo tan gigante, somos un puntito, somos nada. Somos nada. Sin embargo, Dios se interesa en este hombre, en esta insignificancia. Entonces, eso es lo que va a decir Erasmo. Hay que regresar al hombre, el valor que Dios nos da en la Biblia, y hay que regresar a lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Los idiomas originales: hebreo, arameo y griego. Obviamente, solamente se tenía la Biblia impresa en latín. Por eso repito, el primer Nuevo Testamento que se va a imprimir en griego es el Nuevo Testamento de Erasmo. Él va a juntar manuscritos, va a formar el Nuevo Testamento y lo va a imprimir. Y esto es importantísimo porque muchos de los traductores de la Reforma ocuparon este Nuevo Testamento. Si ya tengo la Biblia en su idioma original, ¿qué será más valioso? Traducirlo del idioma original, el Nuevo Testamento del griego, o traducirlo del latín. La Biblia Vulgata, que fue copiada por más de 1000 años, que seguramente ya tiene muchos cambios, porque siempre el manuscrito va a ser diferente. Si yo les explico algo, no sé, la yegua valla, saltó la valla para comer maíz. Y todos lo copiamos. ¿Creen que el texto estaría igual? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen muchas variantes. Todo lo manuscrito va a ser diferente. ¿Por qué? Porque quizá alguno no me escuchó bien y no copió una palabra, o se falta de ortografía. Esas las llamamos variantes involuntarias. Y una variante voluntaria sería: le quiero cambiar esta palabra para que suene mejor. Entonces todo el manuscrito va a ser forzosamente diferente. De ahí la importancia de regresar al griego, no tener ya la Vulgata que fue copiada a mano por más de 1000 años. Ahorita en un minuto tendremos un texto diferente, lo que les acabo de dictar. Imagínense, 1000 años. El texto seguramente ya era muy grande. Entonces, bueno, viene la influencia de la Reforma en el siglo XVI. ¿Qué es lo que estamos celebrando propiamente? 450 años de la primera Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, al español. Aparte, estamos hablando del siglo de oro castellano. Algunos dirán: es que es el Quijote, ese es el Marte castellano, la lengua de Cervantes. Pero 35 años antes se está publicando la Biblia del Oso y no está conocida. Esto es un punto importante. O sea, se están celebrando los 450 años aparte del siglo de oro castellano. Es considerada la Biblia más bella en cuanto a su parte literaria. Son 450 años también de esta celebración. 450 años de la versión más usada. Les pregunté en un principio qué Biblias les ocupan. Me dijeron Reina Valera. Pues la Biblia del Oso es la primera Reina Valera. Esta es publicada en 1569. Para el 2019 son 450 años. Ya les dije, ¿no? Son 500 de la Reforma, 500 del Nuevo Testamento de Erasmo, 500 de la Políglota. Vamos a celebrar los 450 de la Biblia de Dios, porque quizá no lleguemos a los 500. Entonces vamos a celebrar una vez los 450 años. Al rato ya les voy a contar más propiamente de la historia de Casiodoro, quién fue, cómo se fue formando esta Biblia, los procesos.
Ahorita me gustaría invitarlos a que ustedes se sumen a la celebración. Señor. Ustedes en su localidad, en su congregación, pueden llevar esta celebración con algunas conferencias, estar enseñando quién es Casiodoro. Esta es la preocupación del museo, retomar la historia de este traductor muy importante. A veces no pensamos en quién es el que produce la Biblia, cómo es que nos llegó nuestra Biblia, la Biblia que ustedes tienen, qué proceso fue el que fue pasando para que estuviera en sus manos. ¿Cuánta sangre? ¿Cuántos años? No sé si estamos viendo la importancia de la traducción. Entonces, al rato yo les voy a comentar más. Pero la idea es que ustedes celebren, que lleven la Biblia, la celebración de los 450 años, a donde quiera que estén. El museo está dispuesto a apoyarles en lo que ustedes gusten, se pueden contactar con nosotros y decirnos, quiero una conferencia, quiero un diplomado. Se va a hacer un diplomado solamente de la Biblia de la Biblia del Oso, de la vida de Casiodoro del Reino. Es un diplomado que dura 6 meses, solamente enfocado para esto, todo lo que hay que hablar de Casiodoro del Reino. También pueden decir, bueno, con alguna exposición, principalmente para los pastores que estén aquí, pues podemos llegar a algún acuerdo y llevar una exposición a su localidad para que ustedes conozcan de viva voz la Biblia del Oso, vean la traducción, vean en castellano, vean las hojas, porque son muy bellas, el libro antiguo es muy bonito. Entonces, esta es la invitación, que ustedes formen parte de la celebración. Hay una página que se creó solamente para la celebración, se llama Biblia del Oso 450. Esta es la página de Facebook. Ustedes pueden poner Biblia del Oso 450 y les van a aparecer conferencias, artículos. Hay por ahí un sacerdote que está haciendo su tesis en España, su tesis doctoral sobre la Biblia del Oso. Esto es valiosísimo, ¿no? Que la iglesia también católica se esté, en España principalmente, se esté involucrando más en esta celebración. Algunos otros datos de lo que hemos estado haciendo, pues aparte de las exposiciones y conferencias. El año pasado tuvimos en la venta calendarios conmemorativos. Se pidió la emisión de un timbre postal conmemorativo a Correos de México, algo histórico, porque en México nunca se ha tenido un timbre postal de la Biblia. Y el costo fue de 216,215 pesos. Esto se recaudó precisamente con la venta de los calendarios, con las conferencias. Y pues, ¿qué creen? Que para enero se logró tener la cancelación del timbre postal conmemorativo. Es decir, ustedes ya pueden ir a su oficina de correos más cercana y comprar un timbre postal de la Biblia del Oso. En España también ya sacaron su timbre postal conmemorativo. Aquí en México nunca se había tenido. En Chile se tuvieron 2 timbres postales de la Biblia del Oso, de la Reina Valera, pero en México nunca. Y es una gran bendición que entidades gubernamentales se den a la tarea de aceptar este tipo de propuestas y llegar a que la Biblia sea conocida por todo el pueblo. Ese es uno de los objetivos. Poder llegar a universidades, poder llegar a diferentes lugares donde el museo es invitado para dar conferencias y para hablar más de la Biblia. Ese es el énfasis, que conozcan más la Biblia desde su parte histórica también. Contamos con algunos diplomados, pequeños diplomados, licenciaturas en teología, en ciencias bíblicas, en idiomas bíblicos, en música. Por si a alguno le interesa también, pues podemos llevar los cursos de idiomas a sus congregaciones, ¿no? Para involucrarnos. La idea es apoyar a la iglesia. Entonces, no sé si tenga alguien preguntas, dudas. Me gustaría hacer 10 minutitos de preguntas. ¿No tienen dudas? Sí. ¿Por qué se optó el emblema de los? Repito la pregunta para los que no hayan escuchado. ¿Por qué se optó por usar el oso? Poner el oso en la portada. Bueno, esto lo voy a abarcar más al rato, se los cuento rápidamente. Está prohibido en la Biblia, obviamente les dije ya en español. Casiodoro no es el que va a poner el emblema lo va a poner el impresor. Se imprime en Suiza, esta Biblia. Se pone esta portada para hacerla pasar por otro libro.
pasar a un libro que es Biblia. Obviamente tiene todo un significado de los sitios. Si ustedes, ahorita van a ver, tenemos algunos folletos, ustedes en el folleto van a poder apreciar el oso un poco más con detalle. Y del oso el emblema es significativo. El osito está parado, está erguido, buscando la miel de un árbol, de un panal. Esto a qué sabe por fuera. Más dulce es al paladar el agua que la miel animal. Entonces, el oso representa al cristiano que quiere alcanzar la miel, que quiere degustar esa miel. Hay un mazo que está golpeando el árbol. El árbol tiene un hoyo, está truncado. El árbol representa a España. El mazo representa la contrarreforma. Ya teníamos la reforma en 1517, viene la contrarreforma a mitades del siglo. Entonces eso representa el mazo. Hay unas abejitas por ahí, cerca del panal. Estas representan a todos los traductores y a todos aquellos que predican. Y hay arañas, por ahí telarañas. Estas representan a los obstáculos que van a tener estas abejitas. Y bueno, es toda una explicación la que tiene el emblema. En la parte de abajo tiene un texto en hebreo que Casiodoro es el que decide ponerlo. Y es un texto que queda para la historia. Es un salmo también que dice: hasta palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y es algo muy significativo, porque les decía, esta Biblia fue condenada a la hoguera. Se imprimen 2.600 ejemplares en 1569. ¿Cuántos creen que nos quedan en todo el mundo? Algunos dirán 100, y esos son muchos. Quedan alrededor de 32 en todo el mundo. 32 de 2.600. ¿Qué les sucedieron a todos los demás? Fueron quemados. Muchos ejemplares de estos fueron quemados. Estuvo prohibida la traducción. El Señor no pone su nombre en la Biblia de Dios. Esto lo voy a retomar más al rato con la historia propiamente de la Biblia de Dios. Pero el emblema básicamente se ocupa para hacerlo pasar por otro libro, que no fuera Biblia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, pregunta si los diplomados que tenemos en el museo tienen algún costo. Pues en realidad es un costo muy conmemorativo, y es básicamente para mantener las instalaciones. Y al ratito le doy más con detalle los costos, y sí tenemos una modalidad de línea, por si les interesa también, puede ser presencial o en línea. ¿Otra pregunta? Tenemos 5 minutos. Me gustaría que pregunten. Soy muy buena explicando y me entendieron todo. O no me entendieron. ¿Ya no tienen más dudas? ¿No? Bueno, al rato les voy a contar ya más la historia. Vamos a hacer una recapitulación de lo que acabamos de decir, porque es importante, vamos a retomar estos puntos. Pero bueno, pues más al ratito lo veremos. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, muchas gracias. La voy a presentar a la cámara para que se pueda grabar, los que estén siguiendo la distancia lo puedan apreciar. La parte de atrás viene una firma. Esta firma es la firma de Casiodoro. ¿Sí? Este es el emblema, esta es la firma que ocupa Casiodoro Guerrero. En la parte de enfrente viene el oso grabado. Ahorita les muestro cómo está. Los diseños del osito. No creo que todos la alcancen a ver, pero bueno, aquí está. Esta es la famosa portada de la Biblia de Dios. No sé si en la cámara se alcanza a ver el texto en hebreo que les comentaba hace rato. ¿Se recuerdan qué es algo pues? ¿Qué dice?
mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ese texto que ustedes están apreciando aquí, ya lo están viendo en las pantallas. Y bueno, se ve el sitio en medio. Y el texto en hebreo está en la parte de abajo. ¿Ya lo alcanzaron a ver? Pero les decía, les comentaba hace rato que Casiodoro no firma su obra. Y esto es un punto importante, que ahorita lo voy a tocar más adelante. Nos quedamos en la explicación, retomamos un poco lo que es la Reforma Protestante, vimos la influencia de los reformadores, Erasmo de Rotterdam, la importancia de la invención de la imprenta para la Biblia. ¿Qué es lo que está sucediendo en España? Es todo un movimiento. El golpe tan fuerte que recibió la Iglesia con la Reforma Protestante se va a ver afectado para las siguientes generaciones. Entre ellos pues, están las generaciones en las que perteneció nuestro traductor, Casiodoro de Reina. Les comentaba, él estaba en el convento de San Isidro del Campo, en Sevilla, en España. Él estaba ahí, él perteneciente a la orden de San Jerónimo. Ya existía el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Juan Pérez de Pineda empieza a hacer la revisión y él quiere introducir su Nuevo Testamento a España para que sus paisanos tengan la Biblia en su idioma. Y ustedes me dirán ahorita, bueno, es que eso es allá, eso está sucediendo en España, ¿a mí qué? Pero déjenme decirle que para esta fecha, Casiodoro de Reina estaba pensando en ustedes. ¿Por qué? Ya se había descubierto América, ya era el nuevo mundo, la nueva España, de este lado. Y si Casiodoro quería hacer su traducción al español para todo aquel que hablara español, pues obviamente vamos dirigidos nosotros, ¿no? Entonces debemos de sentir que esta Biblia, Casiodoro de Reina, también pensó en ustedes, que ustedes pudieran disfrutar y leer todos los que han pasado aquí a predicar, lo que han estado escuchando. No sería posible sin una traducción de la Biblia en nuestro lado. Es valiosísimo esto que estamos viendo. ¿Bien? Bueno, también cabe resaltar que hay que poner mucho énfasis en lo que la Inquisición te hacía si te encontraba. Pensemos en la Inquisición como en la Interpol hoy en día. Donde estés, te encuentran. Tenía mucho poder la Inquisición. Y muchos de aquí yo creo que han escuchado del Museo de la Inquisición, han escuchado de lo que la Inquisición hacía, pero quisiera que pensemos tantito en qué es lo que sucedía. Tratemos de dimensionar y ponernos en el contexto de esta época. La Inquisición, si te perseguía, si te buscaba, no solamente te torturaba, y de las maneras más horrendas que ustedes se pueden imaginar. No solo te torturaba, sino te quemaba vivo. Y eso yo creo que es una de las muertes más duras. No sé si usted se ha quemado algún día en algo, pero imagínese el ser quemado vivo. No es tan sencillo. Pero no solo queda ahí. Nosotros pensamos, bueno, ya me matan, doy mi vida. Pero no queda ahí. Todos los reformadores sabían muy bien a lo que se atenían si la Inquisición los perseguía. No solamente te torturaba y te quemaba vivo. Ustedes tienen una casa, ¿no? Viven en algún lado, tienen familia. Pues si la Inquisición te buscaba, tus bienes te los confiscaban, te los quitaban y estaban a ser parte de la Iglesia. Ahora yo les pregunto, si ustedes los persiguieran la Inquisición, ¿dejarían? ¿Dejarían a sus hijos, a sus papás, en la calle? Porque eso es lo que va a pasar. Si te quitan tus bienes, si te quitan tu casa, eso es lo que va a suceder. Vas a dejar a tu familia en la calle. Y no solamente eso, tus hijos y los hijos de tus hijos
no iban a poder adquirir un bien. Iban a ser unos marginados de la sociedad. Es por ello que nadie quería introducir el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda a España. Les preguntaría a ustedes, si Juan Pérez les hubiera preguntado a alguno de ustedes, ¿introduces tú el Nuevo Testamento a España? Después de lo que les acabo de decir que hace la Inquisición, ¿lo harían? ¿Estarían dispuestos? Algunos me pueden decir, sí, yo sí lo hago. Ya en el momento, ya saben. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. El ser humano puede decir, sí, yo lo hago. Sí, yo creo, yo tengo una certeza. Pensemos en el temblor que sucedió hace un par de años, ¿no? La gente, con el pánico de ver su vida pasar, la finitud. Muchos no hicieron lo que decían que iban a hacer, ¿no? Por el miedo, por se quedan en shock. No es tan sencillo. Por eso me gustaría que se pongan en el contexto. Ustedes ahorita tienen la libertad, tenemos la libertad de estar aquí reunidos, escuchando y platicando sobre temas muy importantes abiertamente, y ahorita no tenemos ningún problema porque con ningún miedo de que ahorita llegue la Inquisición y nos agarre a todos. Pero piense que así son los tiempos en los que Cachedoro está viviendo. Un tiempo de un temor. Si usted se ha sentido perseguido alguna vez, o sale en la noche y siente que lo van a sacar, esa angustia. Imagínese esa angustia que te va a hacer la Inquisición, lo que sintió Cachedoro. Entonces, nadie quería introducir el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda al convento de San Isidro. Y posteriormente va a llegar un personaje que se llama Julián Hernández. Julián Hernández es una persona chaparrita, flaquita, jorobado, que no le impone a nadie. Uno lo ve y es una persona cualquiera, ¿no? Y él dice, yo voy a introducir el Nuevo Testamento. Yo quiero colaborar y quiero introducir este Nuevo Testamento a España. Lo introduce en barricas de vino y lo pasa de contrabando. Esto es valiosísimo. Así es. Le apodaban Julianillo por su aspecto. Entonces Julianillo dice, yo voy a introducir el Nuevo Testamento. Llegando a España, va a entregar el Nuevo Testamento, pero lo entrega a un homónimo. Es decir, a alguien que se llamaba igual que Cachedoro. Este era un herrero. Entonces le entrega el Nuevo Testamento a esta persona. ¿Y qué es lo que dice esta persona? Yo no quiero que la Inquisición me queme, me quite mis bienes. ¿Y qué es lo que hace? Va con la Inquisición, les enseña el Nuevo Testamento y dice, miren lo que me entregó Julianillo. Esto confirma las sospechas de la Inquisición, y la Inquisición va al convento de San Isidro. El abad del convento dice, si quiera huir, no puede hacer. Huye Cachedoro junto con 12 monjes más. Los que se quedaron junto con el abad del convento y junto con Julianillo fueron quemados en el auto de fe, junto con el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Todos fueron quemados. Se quema a Cachedoro en efigie, es decir, el muñeco. ¿Qué es lo que simboliza esto? Pues yo ya no puedo hacer como inquisidor, ya te puedo quitar los bienes al quemarte el muñeco en efigie. Ya nada más es cuestión de encontrarte y matarte. Cachedoro va huyendo por varios países. Es una historia muy larga y demasiado apasionante. Pero voy a tratar de ser breve para no cansarlos. Pero Cachedoro empieza a huir por varios países. Y en lo que va huyendo, la Inquisición lo va persiguiendo. No es hasta que llega a Inglaterra cuando tiene un lapso de bienestar. La reina de Inglaterra le permite ser pastor de una iglesia. No sé si estamos pensando en el tipo de personaje que es Cachedoro. Él sabe latín. Hace rato les comenté
comenté algunos textos que son base textual para la Biblia de Dios. No sé si recuerdan cuáles son. Les había dicho el Nuevo Testamento de quién? Del humanista. Ese es el humanista Erasmo de Rotterdam. Es un Nuevo Testamento en griego. El texto masorético ocupa el texto latino, una traducción de la Vulgata Latina, pero no hecha por San Jerónimo, la que ya les había comentado que tenía muchas variantes, sino otra traducción que hace Sanctus Famili, otra versión en latín. Y aparte ocupa la Biblia de Ferrara. Les hice un comentario también sobre los judíos que son expulsados de España en 1492, si lo recuerdan. Estos judíos se van a diversas ciudades, entre ellas una ciudad que se llamó la ciudad de Ferrara, en Italia. Acuérdense del Ferrari, ¿no? Es italiano, así se llama la ciudad, Ferrara. Y esta se llama la Biblia de Ferrara, que es una Biblia enigma, una mezcla de todo español. Obviamente es hecha por judíos, solamente es el Antiguo Testamento, pero Cassiodoro ocupa esta versión para hacer una comparación, y eso es algo que me gustaría que ustedes se lleven, que entiendan. Una de las labores, cuando llegan a la museo, nos preguntan: ¿y cuál es la versión buena? ¿Cuál es la mejor versión? ¿Cuál debo de ocupar? Y algunos aquí me dirán: la Reina Valera 60. Pero uno de lo que hacemos en el museo es decirles: no hay una versión con la cual digamos esta es la mejor. Porque hace rato les comenté lo de las variantes, lo de las ideas. El traductor lo que tiende a hacer es aclarar el mensaje. Entonces, entendiendo esto, pues cualquier versión es buena. Lo ideal es compararlas. Si usted puede y quiere estudiar la Biblia, lea su pasaje en una, quizá en la Reina Valera, y léalo en otra, porque le va a quedar mucho más claro. Quizá alguno de los traductores lo explique mejor. Y si puede comparar tres, pues tres. Y si sabe griego y hebreo, metas a los manuscritos, ¿no? Que ya están digitalizados. Es decir, ya tenemos herramientas muy fáciles. Hace rato comentaba con algunos pastores, pues ya tenemos concordancias, tenemos diccionarios bíblicos, usted puede descargar sus versiones y compararlas, tenemos aparatos interlineales para el estudio de los idiomas originales, no tenemos pretexto para no estudiar la Biblia si no es original, y ya es mucho más fácil, más accesible. Los manuscritos de los que les comenté, de los 32,000, muchos ya están digitalizados en los museos. Entonces la invitación es esa, que comparemos versiones, no nos casemos con uno. ¿Okay? Bueno, continuando con la historia de Cassiodoro. La Inquisición empieza a perseguir, la reina le da permiso de ejercer el pastorado en una congregación en Inglaterra. Entonces nuestro personaje, nuestro querido Cassiodoro, además de saber hebreo, griego, latín, arameo, sabía francés, sabía inglés y obviamente su lengua materna, el castellano. Y es el siglo de oro castellano. Y es una de las versiones de las más bellas cuando su parte literaria. Lo que quiero es que dimensionemos y preguntarles, que nosotros nos hagamos preguntas a nosotros mismos. ¿Y yo qué estoy haciendo con la Biblia? En algún momento Dios les va a preguntar. ¿Tú tuviste la Biblia en tu idioma? ¿No te perseguía? ¿La tuviste con las mejores concordancias? ¿Te compraste la más bonita Biblia de estudio, con notas? ¿Y qué hiciste? Bien, hace un comentario el pastor hace rato. Es muy bueno el saber, el ser eruditos, pero si no lo practicamos, si no lo llevamos a cabo, si no fomentamos en nuestras congregaciones el estudio de la Biblia, y ahorita a los más pequeños, ¿no? A los niños que ya se involucren en la lectura, es algo que se ha estado perdiendo. La belleza del castellano, uno de los idiomas más ricos en cuanto a palabras. El joven promedio ocupa 200 palabras, eso es su margen. 200 palabras. Si les ponía de ejemplo, ocupan la misma palabra para todo. ¿Qué onda?
qué mala onda, me sacas de onda, ¿no? La onda que es, quién sabe, todo, ¿no? Entonces, de ahí que se les complique tanto. Si ustedes ven su Reina Valera 60, pues quizás no lo entiendan, porque no hablan así, ¿no? El idioma se tiene que ir modernizando. Por ello hay muchas revisiones de la Reina Valera. Y para entrar un poquito más en estas revisiones, una de las primeras que se hace es la Biblia del Cántaro. Es una revisión que se hace en 1602. En 1569 es cuando se publica, 1602 es cuando se revisa por Cipriano de Valera. De ahí su Biblia se llama Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Nos comentaban por ahí, ¿quién es la Reina Valera? ¿Qué tiene que ver la Reina Valera con la Biblia? Pues para empezar no había ninguna Reina Valera, aunque existía. Pero bueno, ya saben, ¿no? La traducción la hace Casiodoro de Reina y es revisada por Cipriano de Valera. Pero bueno, durante todo este lapso que Casiodoro va viendo, él vive por alrededor de 12 años. Es decir, desde 1557, él huye de España. Y para 1569, él ya terminó la traducción completa de la Biblia. Y tenemos que imaginarnos, Casiodoro es una persona como usted, ¿no? Que 12 años, ¿cuántas veces se pudo haber enfermado? Y a pesar de estar enfermo y a pesar de ser perseguido por la Inquisición, él seguía fiel haciendo su traducción. Y no solamente lo persiguió la Inquisición en Inglaterra, ya estaban los seguidores de Juan Calvino, los calvinistas, los mismos protestantes. Tuvieron problemas con Casiodoro. Eso no pasa en las iglesias, ¿verdad? Donde no creen en lo mismo, tienen diferencias doctrinales, en cómo bautizar, o en cómo repartir la Santa Cena, que si se tiene que tomar vino o jugo de uva, ¿no? Eso no pasa, ¿verdad? Pero, pues, muchos no estuvieron de acuerdo con las prácticas de Casiodoro. ¿Y qué hacen? Empiezan a perseguirlo. Los mismos protestantes están persiguiendo a su traductor, a Casiodoro de Reina. Ya no es la Inquisición, nada más, ya no son las enfermedades, y ahora vienen los protestantes, los mismos protestantes, que quemaron 3 años antes de la impresión de la Biblia del Oso. Queman a un doctor, Miguel Servet. Él es el que iba a financiar la Biblia del Oso. Ustedes imagínense que quiere imprimir un libro que le cuesta 100,000 pesos, ¿no? Y ya tiene quien preste los 100,000 pesos, pero un día antes se les muere. ¿Qué va a pensar usted? No, pues ahora qué hago, ¿con qué imprimo? Pues eso es lo que sucede. 3 años antes, los calvinistas queman a Miguel Servet, un personaje muy importante también para los que estudian medicina o van para eso. Pues es el nada más y nada menos que descubre la circulación de la sangre en el cuerpo humano. ¿Qué clase de doctor? Pero lo quema. Él es el que iba para esta vida. Y no solo eso, a Casiodoro lo acusan de pederasta, de homosexual. ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes han visto, supongo, videos en internet donde alguno dice que una persona robó y de repente llegan 10 sin saber y ya lo están golpeando, ¿no? Eso es a lo que se le llaman las masas. Es fácil controlar a las masas. Usted ve un estadio de fútbol donde uno grita, con uno que grite, todo el estadio grita, ¿no? Esos son las masas. Entonces imagínense al pueblo que no tiene el texto, no tiene la Biblia, y que escucha todo esto de Casiodoro, que es un pederasta, y que es homosexual, y todo lo que está enseñando, y que su Biblia es una herejía, ¿no? De hecho fue considerado fue heresiarca. ¿Qué es esto? Hereje de herejes, ¿no? Por la Inquisición fue el título que se le dio a Casiodoro. Y les dije que él no firmó su obra, ¿no? Existía un libro que si usted visita el Museo de la Biblia va a poder verlo. Es un libro muy pequeñito que se llama Index Librorum Prohibitorum, índice de los libros prohibidos y expurgados.
¿Qué es esto? Es un librito tan chiquito, pero lo que tiene chiquito está peligroso. Porque en este libro se pone una lista de autores prohibidos, escritos prohibidos. ¿Y quién creen que estaba en este libro? Casiodoro de Reina. Por ello, él no firma su obra, él no pone su nombre. Ahorita que colocaron la portada, no sé si vieron, pero no tenía su nombre. Casiodoro no pone su nombre precisamente pensando en, bueno, si yo hago mi traducción y le pongo el nombre, y mi nombre está dentro del índex, ¿qué es lo que va a pasar con el libro? Directamente va a ser quemado. ¿Okay? Entonces él dice, pues no quiero ser piedra de tropiezo para el texto, quiero que la gente lo tenga. Por ello él le pone su nombre, pero después de su muerte, él va a sufrir un plagio. O sea, aparte de que lo persiguen, de que se enferma y de que lo quieren matar, aparte de todo, sufre un plagio sobre su Biblia. Un compañero de él, que sale de la misma orden, huyen juntos, Cipriano de Valera. Él se pone su nombre en la Biblia de Alcántara. Y en el Museo de las 3.000 Biblias que le digo que tenemos, hay muchas del siglo XX, de 1900, del siglo XIX, de 1800, donde dice traducción hecha por Cipriano de Valera. Durante años se creyó que la traducción la había hecho Cipriano, no se le da el crédito a Casiodoro. Y en realidad, de 1569 a 1202, no había mucho que cambiarle. El idioma seguía siendo el mismo, cambió algunos artículos, no más de 40 palabras, yo creo. Y aún así él dice, esta es mi versión, ¿no? Y bueno, no es hasta que se descubre que el traductor de la Biblia había sido Casiodoro de Reina, que a su versión se le llama la Reina Valera, que propiamente se le debería de llamar la Biblia de Reina, ¿no? Pero bueno, ya se le puso ahí Reina Valera, se llamaba Reina Valera. Entonces, todos estos acontecimientos van sucediendo y va pasando el tiempo. Y ya les comenté que se imprimen 2.600 ejemplares de la Biblia, de los cuales solo quedan 32 en todo el mundo. Es muy poco. El museo, en aras de celebrar en este año una magna exposición, adquirió un ejemplar original. En el museo tenemos un ejemplar original de la Biblia de Dios, algo muy valioso que todavía podemos pagar. Entonces, si alguno gusta visitarnos en las instalaciones del museo, ahí va a poder apreciar algunos ejemplares muy importantes. Entonces, durante todo el año hemos estado celebrando, queremos que ustedes reconozcan a su traductor, que ustedes sepan un poquito más de la historia de su Reina Valera, porque pues algunos tomamos la Biblia como le quitamos la parte histórica y nos queda un libro mágico, ¿no? Nos quitamos la parte histórica, es decir, algunos no la rayan, no la tiran al piso, no la ponen en el piso, y estoy de acuerdo, ¿no? Es algo valioso para nosotros. Pero hablando como libro, algunos la ponen abierta en su casa esperando que nos proteja. Si fuera así, pues las librerías cristianas serían las más seguras del mundo, ¿no? Si va a pasar algo, me voy a la librería y con tantas Biblias, ahí no pasa nada. Pero no, solamente es un libro. Lo importante es el contenido, es lo que está dentro. Y referente a esto, pues les comentaba, espero que me vean cuernos todavía, que su Biblia, su Reina Valera, tan amada, es una Biblia hecha por un monje. Y aparte de todo, contiene los libros deuterocanónicos. Por eso está tan gruesa, ¿no? Ustedes la ven, yo creo que no se la quieren llevar a su casa. Se le quita la ganas de leer la Biblia con este monumento, ¿no? Está enorme y está bien pesada. Pero esta Biblia contiene los 63 libros que contiene la Biblia católica. Su Reina Valera contenía originalmente los libros deuterocanónicos. La invitación es precisamente a esto. No tengan miedo de leerlos, no va a pasar nada si usted los lee. Es más,
A veces promovemos que lean los libros apócrifos. Léalos después de leer los evangelios, obviamente. De leer los evangelios que están dentro del canon. Pero son importantes, son libros importantes históricamente hablando. Muchos de estos se fueron encontrados en los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto. ¿Alguien ha escuchado hablar de ellos? ¿Sí? Pues estos rollos son los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia, por eso son valiosísimos. Y ahí se encontraron muchos libros apócrifos, pero casi no lo va a poner dentro de su Biblia, va a poner toda una explicación. Por eso es que es bueno que ustedes, si pueden, tener la posibilidad de adquirir un similar. Se hicieron en España, Sociedades Bíblicas de España está haciendo más similares conmemorativos. Les comenté que esta celebración es una celebración iberoamericana, es decir, que están participando países de habla hispana, está participando Brasil, está participando Puerto Rico, Chile, Colombia, Estados Unidos también, España. Estamos participando en la celebración, por eso también la motivación a que ustedes se unan, que celebren. No, el museo no pretende centralizar la celebración, es decir, nosotros somos los únicos que celebramos, no, al contrario, ustedes celebren también, lleven esta celebración a sus iglesias y con gusto nosotros les damos material, no tenemos ningún problema con ustedes, si les interesa, se lleven algunos paquetes de folletos, tenemos por ahí algunos juegos donde dice, encuentra el mensaje para los pequeños, y el mensaje es el salmo, el mensaje que está en hebreo, con una imagen de Dios. Entonces, pueden al final acercarse conmigo y les doy más información para que ustedes se lleven material, no se vayan con las manos vacías. Entonces, la idea es que celebremos todos juntos esta versión. Y es muy valioso también porque Casero de Reina no solamente hace la traducción, sino que él pone en cada capítulo de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, pone una introducción de lo que va a tratar el capítulo. No solo el título que usted ve en su Reina Valera, le pone todo un texto explicando qué es lo que va a encontrar en este libro. Entonces, es valiosísimo la labor que está haciendo este traductor. Ya vieron que fue perseguido, que la Inquisición lo estaba buscando, que sufrió un plagio. Él tuvo que huir, muchas veces escondido, junto con su esposa. Su esposa se desplazó de marinero. Es toda una historia, ¿no? Entonces, también la invitación está que nos sigan en YouTube, como Maná Museo de la Biblia. El día de mañana vamos a transmitir a las 5 de la tarde en adelante una conferencia sobre cómo se puede hacer esta traducción. Son conferencias gratuitas, donde usted, si quiere, la graba y se la presenta en su congregación, ¿no? Y si no la puede ver, pues ahí queda guardada en el canal. Entonces, ahí están todas las conferencias que hemos dado de la Biblia de Dios. Ahorita les estoy hablando solamente de una Biblia, de un periodo, de un traductor. Pero la Reforma Protestante no solo alcanzó a nosotros, en España, y a los españoles y a los que hablamos español, sino hay muchas Biblias que se derivan de la Reforma. Entre ellas, una de las primeras Biblias en inglés, la versión King James, de 1611, una versión que se deriva del protestantismo. Los países protestantistas originalmente tuvieron el acercamiento a la Biblia, las potencias mundiales, Estados Unidos, Francia, Alemania, obviamente con Lutero, Holanda, Suecia. ¿Por qué creen que México no es una potencia? Porque aquí, ya les comenté, la Biblia se prohibió por más de 400 años. Aquí nunca llegó una Biblia hasta 1827, con la llegada de James Thompson, con un misionero escocés, que ni siquiera trae, paradójicamente no llega a nosotros la Biblia de Dios. No es la traducción que va a llegar a México. La primera traducción que va a llegar a México va a ser la Biblia del Padre Shiro, Felipe Shiro de San Miguel. Es una Biblia que se hizo en 1792 y esta fue la primera edición o versión que se permitió al español.
Es decir, todas las Biblias al castellano antes de 1792 eran Biblias prohibidas, eran Biblias que fueron quemadas. Por eso les dije desde un principio, Biblia del oso, una Biblia condenada a la hoguera, ¿no? Entonces la versión que llega aquí, traída por este misionero y por sociedades bíblicas británicas, es la versión del padre Felipe de San Miguel, una traducción que ni siquiera se hizo del griego y del hebreo, se hace de latín, y venía a 2 columnas con el español y el latín. Esto era obligatorio, si no, no se podía publicar la Biblia. Entonces, cuán valioso es que nosotros tengamos la primera versión completa al español, 450 años, y que aparte es traducida de los idiomas originales, del hebreo y del griego, y que es la versión que yo creo que muchos de ustedes crecieron con ella y que quieren mucho, ¿no? Entonces, pues qué bueno que valoren esa su Biblia, que se reúnan y tengamos en mente esto, ¿no? Lo que sufrió Casanova Reina, la sangre que está detrás de esta Biblia, la sangre de Julianillo, que fue el que arriesgó su vida para introducir el Nuevo Testamento a España, la sangre de todos los monjes que se quedaron y dijeron, no me importa morir, aunque yo tengo texto prohibido al español, no me importa morir, ¿no? Y les reitero lo que les dije hace rato, usted ahorita ya no tiene problemas porque lo vayan a quemar, porque lo vayan a perseguir, por leer su Biblia, es más, por tener texto sagrado. En la época medieval estaba prohibido tener texto sagrado. ¿Y qué hacía la gente? Leía su Biblia, ¿no? Porque ellos decían, yo no voy a morir por un libro apócrifo, un libro deuterocanónico. Yo tengo que morir, si voy a dar mi vida, tengo que asegurarme de que lo que tengo en mis manos es texto sagrado. Entonces la gente arriesgaba su vida por estudiar las Escrituras. Por tener un libro de la Biblia era motivo para matarte. Usted puede tener su Biblia completita, gratis, no le pesa, ahí la trae en la bolsa, ¿no? Y seguimos sin leerla, sin estudiarla, sin profundizar en el tema, sin compartirla. Entonces, pues la idea es que se lleven y hablemos un poquito más de la historia de su Biblia. No sé si alguien, para cerrar, tenga alguna pregunta que quiera hacer. Les conté la historia muy por encimita. Si gustan ir al museo, ahí nos podemos aguantar otras 3 horas platicando de la formación de la Biblia. ¿Pero alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer con confianza? Sí. ¿Alguna recomendación de un libro que analizado que tenga información? Ok, pregunta el pastor que si tenemos algún libro. Tenemos un folleto, no traemos ahorita a la venta, no los traemos aquí, pero se los podemos mandar gratis y digital. Es un folletito muy pequeño donde viene la línea de tiempo de Casiodoro, viene la imagen del oso y viene la explicación de por qué es Biblia del oso, lo que les expliqué hace rato, lo que representa el árbol. También trae la información de Casiodoro de Reina, la biografía. Viene algunos ejemplos de cómo ustedes pueden participar en la celebración. Puede ser alguna conferencia, algún concierto, la publicación de algún libro. Pero bueno, todo eso viene en ese folleto. Si gustan, pueden solicitarlo directamente en Facebook. Nos buscan en Maná sobre la Biblia y nos escriben: yo quiero el folleto conmemorativo, y nosotros se los hacemos llegar sin ningún problema para que ustedes lo descarguen. Si quieren imprimirlo y distribuirlo, pues con toda confianza. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Reclamo? ¿Regaño? ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho su atención. Les reitero, el museo está para ustedes, para servirles. Contáctenos para lo que necesiten, cualquier libro, cualquier pregunta. Si no sabemos, se lo inventamos. No sé, lo investigamos. Gracias.